también ya les han hablado sobre estos objetivos. Son objetivos que se han trazado a nivel mundial para salvar nuestro planeta. A nivel de la Organización de las Naciones Unidas se han hecho acuerdos y se han visto de que hay 17 objetivos que se tienen que cumplir hacia el 2030. Es la agenda mundial en el cual están integrados estos objetivos. Hay metas que hay que cumplir, son 17 objetivos de los cuales nosotros vamos a tomar el ODS número 3, que es salud y bienestar de las personas. Entonces vamos a realizar un trabajito. Van a ustedes buscar primeramente en la web qué cosa es un objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Ubicar al ODS 3, qué cosa es el ODS 3, cuáles son sus metas, y van a acá a aplicar un tema de embriología a este ODS. ¿Listo? ¿Cuál es el tema que van a aplicar? El diagnóstico en el embarazo, ¿no? En relación a las anomalías congénitas. Cómo, diagnosticando a tiempo, se contribuye a la disminución de la mortalidad materna perinatal. A ver, una anomalía congénita puede acarrear la muerte del producto. ¿Listo? Y muchas veces las anomalías congénitas son prevenibles, se pueden prevenir. Pero cuando no hay conciencia o la madre tiene desconocimiento de ello, pues no realiza la prevención y pueden hacer el niñito con anomalías. Por ejemplo, nosotros sabemos que el síndrome Down es una afectación que hay en el cromosoma número 21, ¿no es cierto? Y esta afectación acarrea una serie de anomalías en el producto. Ahora, ¿se puede prevenir? No se puede prevenir porque las anomalías genéticas no se previenen, pero sí contribuye, por ejemplo, a la edad materna. Mientras la madre tenga mayores años, pues hay mayor probabilidad de que haya este tipo de anomalías. Si una mujer se va a embarazar a los 45, 47, 48 años, entonces eso quiere decir que hay mayor probabilidad que haya este síndrome. ¿Se puede prevenir? Sí, ¿no? Dando pues, charlas a la madre, indicándole de que esta anomalía se relaciona con la edad materna. Entonces se puede prevenir. De esa manera, ¿qué hacemos? Disminuimos las anomalías, aumentamos, ¿no?, lo que es la esperanza de vida de estos niños. ¿Listo? Entonces así ustedes van a relacionar el tema de la embriología respecto a lo que son las anomalías congénitas para la disminución de la mortalidad de la madre y también del producto. Y eso lo van a subir al aula virtual. Cada uno lo va a subir, van a encontrar ustedes un enlace que se refiere a tarea académica, los ODS, solamente máximo 2 hojitas, porque yo no voy a leer una cantidad de 50 hojas, solo 2 hojitas. 2 caras, nada más. 2 hojitas, en los cuales como máximo puede ser uno. Los conceptos que son ODS, que son ODS 3, ¿no?, cuáles son sus metas y esta pequeña aplicación. ¿Listo? Y me van a poner la bibliografía de dónde sacaron esa información. Ahora, este temita, la prevención que ustedes han encontrado, alguna anomalía, por ejemplo, prevención de labio leporino, por ejemplo, ¿no?, que se relaciona también con algunas causas. Entonces vamos a ver que ustedes lo van a comentar cuando, en la parte práctica. En la práctica van a hacer un comentario con la docente, ella les va a preguntar y por ahí también van a tener una notita. La tarea académica tiene una nota en esta unidad, un porcentaje de la nota y eso pues se va a evaluar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta cuándo tienen tiempo durante esta semana? El 8 es feriado hasta el día 10 debe ser viernes, ¿no es cierto? Entonces lo voy a dejar hasta el sábado. El 10 que hacen la práctica, que es el viernes, hasta el 11 al mediodía. Ojo, 11 a las 12 del día 000. Porque a las 12 del día, que no 12 de la noche, a las 12:000. A las 12:01 se cerró, ya no puede ir. Y no se vale que el delegado o las personas me digan, profesores, que no tenía problemas, profesores, que se me
mano, no es a mano. Se pueden dar al chat GPT y sacar en el Lo que luego tienen que hacer es aumentar ese trabajo en práctica y ahí tienen una nota. Una nota es la que pongo que es la menor porque yo sé que es lo que van a entrar, ¿no? O a otros programas, aplicaciones, no sé, y sacan el trabajo, pero lo otro es sustentar ese trabajo. Lógicamente que la nota de la monografía va a ser menor a la nota que le va a poner la profesora, que es la sustentación de lo que ustedes han encontrado. ¿Listo? Y la guía de práctica también es ¿Tiene que tener carátula al inicio? Sí, entonces sería una hojita más, ¿no? Sería 3. 2 hojas de contenido. No pueden ser 3 hojitas de contenido. No, solo 2, no está leyendo, imagino ustedes son como 80 y gusta leyendo. Lo sube ChatGPT y lo resume, ¿no? ¿Ah? Si lo usa la tarea, lo sube ChatGPT y lo resume ni siquiera se expresa. Claro, le quiere hacerlo, lo disminuye, le dice que Pero lo importante es de que ustedes, o sea, si lo hacen por alguna aplicación, yo sé que lo van a hacer, es posible que les diga que no lo hagan, eso no lo voy a controlar. Lo importante es que ustedes lo lean y sepan sustentarlo, porque de lo que se trata es aprender. Puede dar esa información, pero léela y apréndela y eso susténtalo luego en la terapia. Y eso es la que va a tener mayor nota, más que el trabajo monográfico. ¿Ya? Posible decirle que no lo haga, hasta yo lo hago. Al examen también prepara. Al examen no, porque el examen es no lo manden al chat GPT. Bueno, vamos a hacer nuestra clase. Vamos a hablar un poquito sobre lo que es el desarrollo biológico, fetal, normal, alguna parte normal y también algunos aspectos patológicos. Es decir, vamos a ver que hasta ahora hemos visto todo el desarrollo hasta la 9ª semana, todo lo que pasa en forma normal. Y luego vamos a ver que durante este desarrollo es susceptible a que se puedan, ¿no?, también presentar anomalías. Sobre todo cuando la madre se expone en un momento que es crítico para el desarrollo. Por ejemplo, si se expone durante la 3ª, 4ª semana o el periodo embrionario, es donde se están formando todos los primordios de los sistemas. Entonces, la madre, si se expone a la acción de cualquier teratógeno durante este momento, es posible que se formen anomalías, los cuales van a ser necesarios, importantes, porque ustedes en los seminarios, que ya deben empezar, ¿cuándo empezamos con los seminarios? Ya están los grupos formados, pero todavía no. Ahora los voy a formar el día, me hace retorno delegado. Tengo que formar los grupos. ¿Ah? No se voy a ver cuántos son en toda la lista y ahí los reparto en forma. ¿Qué son los seminarios? Van a presentar seminarios. ¿Qué son los seminarios? Son exposiciones que van a ser sobre un tema de anomalía. Por ejemplo, vamos a iniciar con el tema de lo que es locomotor. ¿Qué cosa es locomotor? Formación de huesos y formación de músculos. Esa, a ver, escuchen por favor, luego no voy a repetir. Entonces, esa parte normal de la formación de los huesos, de la formación de los músculos, los vamos a dar en la teoría, todo el aspecto normal. Pero durante el desarrollo de la formación de huesos y músculos, ¿es posible que se presenten anomalías? Sí. Por ejemplo, si estamos hablando de la formación de los músculos de la región del tórax, algunas veces se puede presentar una anomalía del desarrollo de uno de los músculos o de los dos. Eso quiere decir que los músculos pectorales no se formaron. O puede ser que los músculos abdominales no se desarrollaron y eso acarrea anomalías. Entonces, las anomalías respecto a la parte teórica de los sistemas que yo les voy a dar en la teoría, lo van a exponer ustedes en la práctica. Para ello tendrán que comprender, saber cómo se lleva a cabo el proceso normal. Si no comprenden esa parte, no pueden explicar su anomalía. Por ejemplo, si tenemos la anomalía de la formación de los músculos abdominales, que se llama el síndrome del abdomen en ciruela pasa, es una anomalía, un defecto de la formación de los músculos, tienen que saber cómo se desarrollan los músculos abdominales y qué pasó.
para que estos músculos no se desarrollen. ¿Listo? Entonces ustedes van a explicar la parte anómala de la teoría que yo les voy a dar. ¿Les puedo entender? Y son varios síndromes que yo tengo ahí en relación, qué síndrome van a presentar, a qué anomalía y eso. ¿Qué deben responder? Lo más importante es conocer qué no se formó, qué pasó, no la causa. La causa puede ser genética, la causa puede ser mediante algún teratógeno, ¿no? Esa es la causa. Lo que a mí me interesa es saber qué pasó para que no se forme. Por ejemplo, miren, labio leporino es una abertura del labio. ¿Se han visto los niños con labio leporino? ¿Han visto? Tiene una abertura, una separación que va desde la fosa nasal, que puede ser unilateral o puede ser de los dos lados. Entonces, ¿cuál será el defecto primario acá? La causa puede ser genética, la causa puede ser de algún teratógeno que va a afectar el desarrollo de la cara y esto hace de que no se forme adecuadamente el labio. Pero el defecto primario, que es lo que voy a preguntar para los exámenes, por lo tanto ustedes tienen que conocer los defectos primarios, está que el primer arco que está formando el labio no se unió con esta parte de la prominencia frontonasal. Deberían fusionarse durante el desarrollo de formación de la cara. Luego vamos a ver esta partecita ya. Pero de todas maneras, esta porción del primer arco no terminó de fusionarse con esta porción anterior de la cavidad nasal. No cerró. Entonces, ¿cuál es esto ahí? Es un fallo en el cierre de las prominencias maxilares con esta prominencia medial. Ese fallo de cierre o una interrupción de cierre, como le quieran decir, ese va a ser el defecto. ¿Listo? No la causa, no estoy preguntando cuál es el teratógeno. ¿Me dejo entender? Ahora, cuando comencemos los seminarios, yo les recomiendo, si ustedes van a presentar el seminario, porque los seminarios se van a presentar durante la hora práctica, que ustedes me busquen antes de presentar el seminario y me digan, profesora, ¿está bien el defecto primario que yo he encontrado? No me van a venir a buscar y me digan, profesora, dígame el defecto primario. Eso lo tienen que hacer ustedes. Está bien lo que yo he encontrado y yo los voy a orientar. ¿Por qué? Porque es importante el defecto primario para el examen. La segunda unidad va a ser puros defectos primarios. Y la segunda unidad van a ser de las imágenes que ustedes han presentado durante los seminarios. Y defectos primarios de todas maneras va a haber. ¿Me dejo entender, no? Entonces así van a ser los seminarios. Y vamos a ver de qué, vamos a hablar sobre anomalías. Y los conceptos que el día de hoy vamos a dejar claro en las anomalías congénitas las van a usar para sus seminarios. Por ejemplo, si hablan del síndrome de Down, entonces esto es una malformación, es una alteración, es una deformación, entonces hay que tener en claro los conceptos de anomalías congénitas. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es una anomalía congénita? Es un trastorno que se presenta durante el desarrollo de una estructura, ¿listo? Y que es visible o está presente en el momento del nacimiento. Esa es una anomalía. Ahora, son variaciones que se van a encontrar durante el desarrollo, pero vamos a ver de que no todas las variaciones anatómicas, porque es variación en la estructura, en la conformación de alguna estructura, no todas las variaciones constituyen anomalías. ¿Por qué? Porque puede ser de que mi oreja derecha, el doblez de la oreja derecha sea mayor en uno y en el otro no sea más, ¿no? Más aplanadita. Esa es una variación del desarrollo. Pero acarrea anomalía, no es una anomalía. O sea, no toda variación anatómica va a ser una anomalía. En realidad, para clasificar a las anomalías no existe una guía referida solamente a las anomalías, pero hay una referencia en relación a la clasificación internacional de las enfermedades que se toma como referencia para clasificar a las anomalías en base al inicio de la lesión, la causa y la patogenia.
Entonces vamos a tomar en cuenta esta guía, que es la clasificación de las enfermedades a nivel mundial, y que toma en cuenta la causa, el inicio de la anomalía y la patología. ¿Listo? Ahora, las anomalías congénitas pueden ser de la estructura, de la conformación, puede alterar el funcionamiento del órgano, pueden ser anomalías en respecto a la función metabólica, conductuales y las llamadas hereditarias. Pero de por sí es una de las causas principales de mortalidad a nivel de los recién nacidos o de los niños. Vamos a hablar de algunos conceptos que siempre hablamos de lo que es la malformación congénita. Cuando decimos que es una malformación congénita, es una variación, es un trastorno del desarrollo que se presenta en un órgano, en la parte de un órgano y de repente en gran parte del cuerpo, pero que acarrea un desarrollo inicialmente anómalo. ¿Qué significa esto? De que el inicio del desarrollo de la estructura ya es anómalo. ¿Listo? Los primordios en el desarrollo son anómalos, por ende, el órgano va a desarrollar con esta malformación. Entonces, implica un desarrollo intrínseco en forma anómala. El primordio es anómalo. Esto es un defecto del campo y que acarrea una serie de malformaciones congénitas. Otro término que también se usa para catalogar a las anomalías son las alteraciones congénitas. Alteraciones congénitas o disrupciones o interrupciones. También es lo mismo. Alteración congénita, disrupciones o interrupciones congénitas. En este caso, vamos a ver que también se presentan anomalías o trastornos del desarrollo de una parte del órgano, de todo el órgano, pero en el cual acarrea un inicio normal y que algo causó una alteración de ese desarrollo y se provocan las anomalías. Entonces, el defecto morfológico va a ser secundario. Va a ser secundario a un inicio que tuvo un proceso normal y que posteriormente esa interrupción pues, acarreó una serie de anomalías. Generalmente no va a ser hereditario y puede ser causada por la exposición de la madre a la acción de ciertos teratogénicos, fármacos o virus. A ver, ¿por qué están tan alterados ahí con alteraciones congénitas? Atentos, por favor, atentos. No es correcto cuando la profesora está haciendo clases y ustedes están conversando, haciendo otra cosa. Eso no es correcto. Vamos. ¿Qué son las interrupciones? Es lo mismo, ¿no? Habíamos hablado de que el inicio va a ser normal, pero en este caso va a estar causado por un factor mecánico. Los cuales van a ser destructivos, como por ejemplo las bandas amnióticas. Acá tenemos las bandas amnióticas, en el cual el amnios, por X motivo, pues va a sufrir procesos destructivos y van a haber pequeños filamentos de amnios que van a estar flotando en el líquido amniótico y por el movimiento que tiene el fequito en el interior puede enrollarse en una de las extremidades de los dedos y causar mutilación. En ese caso, acá tenemos una mutilación o parte de una mutilación causada por estas bandas amnióticas que se llaman interrupciones. ¿Qué cosa es una deformación congénita? Ojo, con estos conceptos porque ustedes los van a usar cuando hagan sus seminarios y van a definir, ¿no?, la anomalía que ustedes presenten como malformación, como alteración o como deformación. Ustedes tienen que saber qué cosa es. ¿Qué cosa es una deformación congénita? También es una serie de anomalías que se presentan durante el desarrollo, ¿no?, en el cual existe una fuerza mecánica que va a causar este aspecto. Ahí tenemos como ejemplo el pie equinovaro,
en el cual, vean ustedes, el primordio del desarrollo de miembros inferiores estuvo normal, el desarrollo del miembro inferior estuvo normal, pero la posición que adoptó fue anómala. Y eso se sucede porque la cantidad de líquido generalmente en el cual el medidor objetivo está inmerso es en poca cantidad y no le permite movimientos adecuados. De tal manera que el piececito adopta una posición anómala y se produce esta deformación congénita. ¿Listo? Bien. Luego tenemos las displasias. En el caso de la displasia, si ya este término nos sugiere a un conjunto de anomalías, pero que va más allá de un aspecto histológico. Vamos a ver que se presenta, ¿no?, una anómala organización de las células del tejido como consecuencia de una alteración en la histología. ¿Listo? Como la displasia ectodérmica congénita. Ahí tenemos unas mutilaciones causadas por bandas. Hay otros términos que también vamos a usar para las anomalías congénitas, como los defectos del campo politópico. ¿A qué se refiere esto? Es un conjunto de anomalías que se presentan en relación a un mismo campo de desarrollo. Por ejemplo, tenemos acá ese defecto del campo acrorenal, en el cual involucra la parte pélvica y miembros inferiores por la zona. Las secuencias son una serie de anomalías congénitas que derivan de un mismo defecto conocido estructuralmente, como por ejemplo la secuencia de Potter, no de Harry Potter, por favor, no de Potter, ¿ya?, en el cual acarrea la anomalía en la formación de lo que son los riñones, y se forman los riñones, algunas veces pues es unilateral, un riñón se formó y acarrea una serie de otras anomalías, algunas veces es bilateral, y cuando es bilateral es incompatible con la vida. La presencia de los riñones son importantes, es una secuencia de Potter. O la secuencia de Pierre-Robin, que tiene que ver con la formación de la mandíbula, que también acarrea una serie de anomalías craneofaciales. Los síndromes. ¿Qué son los síndromes? Que ya más o menos algunos conocemos. Es un conjunto de anomalías que se presentan en el mismo tiempo y que la etiología es conocida y es común a todos ellos. Tenemos acá a lo que es el síndrome Down y hay otros síndromes que ahora los vamos a conocer. En el caso de las asociaciones, vamos a ver de que son conjunto de anomalías, pero cuya relación es más estadística. No hay relación de desarrollo de un campo, no hay relación de una causa conocida o genética, no, sino que la asociación que hace estas anomalías va a ser de relación estadística, es decir, que aparecen juntas. Ahí tenemos la asociación Baxter y la asociación Char, que son una serie de anomalías en relación a las vértebras, del sistema acrorenal, de lo que son cardíacas, el componente esquelético en relación Baxter. Bien, la ciencia que se encarga del estudio de estas anomalías pues es la teratología. La dismorfología se encarga de estudiar el aspecto genético. Y las anomalías que se presentan, pues vamos a ver de que muchas anomalías cromosómicas, un 7%, acá sería un 15% que corresponde a factores genéticos. Entonces, vamos a estudiar el día de hoy, vamos a desarrollar las anomalías, entonces no podemos estudiar las de causa desconocida porque no sabemos. Pero sí vamos a hablar sobre lo que son las causas genéticas o cromosómicas, vamos a hablar de las causas ambientales y también de las multifactoriales. Ahora, las anomalías cuando se presentan pueden ser menores y pueden ser mayores. ¿Listo? Una anomalía menor pues no implica mayor alteración del desarrollo. Como por ejemplo, a veces tenemos por ahí unos pequeños apéndices auriculares con unos lunarcitos de carne que aparecen en relación al pabellón auricular, que no acarrea una serie de anomalías. Pero cuando estas anomalías que son menores son muchas, son más de una, entonces ya tenemos que pensar que de fondo puede venir una anomalía mayor. ¿Listo? O sea, las anomalías pueden ser únicas
múltiples menores y mayores. ¿Sí? Entonces, mientras más grande sea la anomalía, pues habría una alteración del desarrollo o un defecto de transmisión. Entonces, igualito, cuando son únicas no altera mucho, pero cuando son múltiples sí hay que pensar de que cuando viene una anomalía mayor. Generalmente, cuando son defectos que son graves, que van a implicar una alteración del desarrollo, del funcionamiento, estos no son compatibles con la vida y se abortan al inicio, ¿no? Más o menos hasta las 6 semanas se pueden abortar o no desarrollan esas anomalías cuando son mayores. Vamos a hablar sobre las anomalías en el aspecto cromosómico. Y en relación a este aspecto, las anomalías pueden acarrear el número de cromosomas, puede alterarse el número de cromosomas o puede alterar la estructura del cromosoma, que es el interior del cromosoma. Entonces, sabemos nosotros que en nuestro cuerpo van a haber 23 pares de cromosomas, ¿no es cierto? Tenemos 46 cromosomas. Y que el par número 23 es el par de cromosomas sexuales. Los otros 22 cromosomas son los llamados autosomas o cromosomas somáticos. Eso ya lo saben ustedes. ¿Listo? Entonces, cuando las alteraciones cromosómicas afectan al número, pueden afectar de dos maneras, las llamadas aneuploidías y las poliploidías. Las aneuploidías afectan al número de cromosomas en relación a la ganancia o pérdida de un cromosoma. Y las poliploidías afectan al número de cromosomas, pero por la ganancia de todo un paquete de cromosomas. Es decir, aparte de tener, ¿no?, 23 cromosomas más 23, que es lo normal que tenemos nosotros, pues se gana 23 cromosomas más. Y se pueden ganar inclusive 46 cromosomas. Entonces eso generalmente no es compatible con la vida, pero sí se puede presentar. Entonces, en relación a lo que es el número de los cromosomas, puede ser, ¿no?, con aneuploidías y poliploidías. Pero cuando afecta la estructura del cromosoma, van a ser de todos estos tipos, llamados translocaciones, deleciones, duplicaciones, inversiones o los llamados isocromosomas. ¿Qué significa esto de las translocaciones? Translocar significa es derivar una porción del cromosoma a otro cromosoma. Se deriva, se trasloca a un cromosoma que no es homólogo. Cambia una parte del cromosoma y se va a otro cromosoma que no es su similar. ¿Hay pérdida de material genético? No, solamente hay una translocación. En el caso de las deleciones, sí hay ruptura del cromosoma y pérdida de material genético. Deleción significa que una parte del cromosoma se rompe y se pierde. Entonces acarrea una serie de anomalías que son graves. En el caso de las duplicaciones, significa que una parte del cromosoma se duplica. Y esto generalmente no acarrea anomalías graves, ¿no?, y puede ser menos dañina. En el caso de las inversiones, una parte del cromosoma se invierte a otra porción del cromosoma. Sabemos que los cromosomas tienen un aspecto generalmente de una X, ¿no? Ese es más o menos el aspecto del cromosoma. Y vamos a tener brazos cortitos y brazos largos. En el caso de las inversiones, una pequeña parte del brazo se puede invertir hacia el brazo largo. No hay ruptura del cromosoma, pero no hay pérdida de material genético. Y en el caso de los isocromosomas, están en relación a la división que hace el cromosoma para obtener dos cromátidos. Generalmente la división es en sentido vertical y obtenemos dos cromátidos. En el caso de los isocromosomas, la división es horizontal, de tal manera que una parte pierde el brazo largo y esta porción pierde su brazo corto. Entonces, y vamos a ver que se pueden presentar algunas anomalías respecto a eso, pero que cuando no hay pérdida de material genético no acarrea grandes anomalías. Vamos a hablar sobre lo que es alteración en el número. Vamos a ver que la mayor causa de la alteración de los números de cromosomas es la llamada no disyunción. ¿Qué significa
significa esto? Que hay una mala separación de los cromosomas. ¿Listo? Entonces, esa es la mayor causa de la alteración numérica. Y esto se produce durante los procesos meiosis o mitosis en la gametogenesis. Entonces, ahí tenemos aneuploidías y poliploidías. En las aneuploidías se gana o se pierde un cromosoma. En el caso de las poliploidías se gana todo el paquete, o sea, 23 cromosomas más o 46 cromosomas. Entonces vamos a ver de acá, en este caso estamos viendo una división en los gametos y acá se está produciendo la no disjunción, en el cual en esta división que debería ser 23 y 23, vamos a ver que uno tiene más y el otro tiene menos un cromosoma. Ahora, hay que saber también que dentro de los cromosomas, en el caso de los cromosomas sexuales, que son 2 cromosomas X, en el caso de las mujeres, cuando se presentan 2 cromosomas sexuales X, uno de los cromosomas se inactiva. No significa que no sea funcional, sino que se inactiva, se enrolla en una forma de cromatina y aparece en las células formando pequeños corpúsculos. En la membrana biliar, y acá la tenemos. ¿Qué significa este pequeño corpúsculo? Se llama el corpúsculo de Van. Es el enrollamiento, la inactivación de un cromosoma sexual X. Esto es normal en las mujeres. ¿Por qué es necesario comprender esto de la inactivación del cromosoma? Porque en los varones no se encuentra este corpúsculo. ¿Por qué? ¿Cuántos cromosomas sexuales tiene el varón? X. ¿Listo? Entonces hay que conocer esto. Ahí también vamos a hablar de lo que es el genotipo y el fenotipo. ¿Qué cosa es el genotipo? Es la expresión genética. Esto es el genotipo. ¿Y qué cosa es el fenotipo? La apariencia que da. En este caso, ¿cuál será el genotipo? 47XXY para el síndrome de Klinefelter. ¿Y cuál será el fenotipo? Masculino. ¿Listo? Pues eso hay que tener en cuenta para las anomalías. Listo. Vamos a hablar de las poliploidías. ¿Qué sucedía cuando hablábamos de poliploidías? A ver, se ganaba todo un conjunto de cromosomas. Y cuando se gana 23 cromosomas, que sería el múltiple de su número haploide, el cariotipo o el fenotipo va a tener 3 copias de los cromosomas. A ver, va a tener 3 copias de los cromosomas. Entonces, ¿cuántos cromosomas van a haber? 69. 69 cromosomas. 46 más 23. Y eso se llaman triploidías. Esto ocurre cuando no hay una adecuada separación del segundo corpúsculo polar. Recuerden que los corpúsculos polares llevan el material genético nada más, o cuando se produce una dispermia. ¿Qué cosa era una dispermia? Los espermatozoides ingresan a la vez. Entonces tenemos, en el caso de las dispermias, o cuando no hay una adecuada separación de los corpúsculos polares. Ahora, no es muy frecuente, ¿eh? Miren ustedes, el 2% se abortan. El otro caso serían las tetraploidías. ¿Qué sucede con las tetraploidías? Se ganan 46 cromosomas, por lo tanto la cantidad de cromosomas es 92. Hay 4 copias de los cromosomas. ¿Listo? Bien. La mayoría de las tetraploidías se abortan. De la tetraploidía y triploidía es más frecuente triploidías que tetraploidías. No es muy frecuente las poliploidías, pero de las dos es más frecuente que se presente una triploidía. ¿Listo? Bien. Vamos a hablar ahora de las aneuploidías. Aneuploidía es ganancia o pérdida de un cromosoma. Puede afectar a los cromosomas somáticos, es decir, del 1 al 22, y también puede afectar al cromosoma sexual. ¿Listo? Bien. En el caso de la pérdida de un
Eso quiere decir que de los 23 pares de cromosomas, del 1 al 22, que son los llamados cromosomas somáticos, y este sería el par número 23, que sería el cromosoma sexual. En el caso de la pérdida de uno de los cromosomas, puede afectar tanto a los cromosomas somáticos como al cromosoma sexual. Puede afectar en ambos casos. Solo que si afecta a los cromosomas somáticos, esto es incompatible con la vida. En un 99%, las llamadas monosomías, en la cual hay pérdida de un cromosoma, pues no son compatibles. Solamente el 1% sobrevive. Y ese 1% es cuando afecta al cromosoma sexual. Eso quiere decir que la mujer que nace con esta afectación del cromosoma sexual no va a tener pues el XX. ¿Cuál es el cariotipo de una mujer normal? 46XX, ¿no es cierto? En este caso de la monosomía, ¿qué será? 45X, y se le puede agregar el 0. Esto es una monosomía que está afectando ¿a quién? Al cromosoma sexual. Y eso tiene un nombre y se llama síndrome de Down. Y es femenino. Recuerden que el 46XX es mujer. En los varones no se presenta. ¿Listo? Entonces tenemos el síndrome de Down. También considerado una hipoploidía porque disminuye un cromosoma. ¿Cuál es la incidencia de Turner? Miren, una mujer, un Turner en 8.000 mujeres nacidas vivas. Ahí tienen el genotipo. Lo suelo preguntar en el examen. Coloca el genotipo de Turner. El fenotipo es femenino, solo las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nace una niña con Turner? Pues vamos a ver que si falta un cromosoma sexual, eso quiere decir que sus características sexuales están disminuidas, ¿no? Son hipoplásicas, son pequeñas, no han desarrollado adecuadamente. ¿Qué más? También se puede presentar por mosaicismo. Ya en práctica habrán aprendido lo que es el mosaico, ¿no? El mosaicismo se está referido a que existen en el cuerpo dos grupos celulares. Uno de ellos es normal y otro está afectado, en el cual las características que se presentan van a estar disminuidas con aquellas que sí se presentan totalmente sus células afectadas. ¿Listo? Eso se llama mosaicismo. Y ahí tienen las características que tiene Turner. Apréndanse el cariotipo, ven ustedes acá. Este es el cariotipo, este es el par número 1, el par número 22, que todos son pares, y acá está el defecto. Entonces, cuando yo suelo colocar en el examen práctico, les pongo un cariotipo, tienen que observar bien, y les pongo ahí, diagnostique, este cariotipo a quién corresponde. Estoy viendo todos están dobles. ¿Qué está faltando? Un cromosoma sexual X. ¿A quién corresponde? Acá. Una pregunta para los exámenes prácticos. Ahí a usted le gusta que tengamos una respuesta larga. No, una sola palabra y respuesta de una sola palabra. O dos. Síndrome de Down. ¿Sí? O TAP, no sé si quiere poner. O ese punto TAP. Si me ponen ese T, ¿ya? Entonces, ¿qué otras características tiene el TAP? Baja estatura, ¿cuánto? 1,20 m, 1,30 m. Tiene un pliegue de piel en forma de ala en el cuello, la implantación del cabello es bien baja, hay defectos o hay anomalías en lo que es el aspecto cognitivo, hay una retraso mental, el desarrollo sexual de las glándulas mamarias y lo que son las zonas están disminuidas, y aparte que tiene afectaciones también, ¿no? Como hinchazones a nivel de lo que es el miembros tanto superior como inferior. Eso está. Trisomías, ojo, es diferente hablar de Evans. Y el síndrome de Down, usted ya lo conoce, ¿no? Afecta el cromosoma número 21, se gana un cromosoma más en ese
parte baja, el pliegue siniestro en la región de la palma de la mano, afectaciones cardíacas, ¿no? Retardo mental, braquicefalia, brazos cortos, a veces la lengua también es grande, protruye, cuello corto, y también puede acarrearse síndrome Down mediante mosaicismo cerebral. Eso quiere decir que algunas van a estar normales y otras van a estar afectadas. Este es el caso de esta niña que tiene el síndrome Down producto de un mosaicismo, en el cual todos los estigmas que tiene Down pues no están acentuados. Es una niña modelo, pasarela, que bien está afectada con este síndrome, que los cuales no se observan, no están tan marcados como en otras personas, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que saber del Down es que está relacionado con la edad materna. Vean ustedes que en mujeres de 20 a 24 años, cuando se embarazan, es probable que se presente un Down en un caso de 1 en 2.400 nacidos vivos. Se nacen 2.400 niños y uno puede presentar esta anomalía. Pero en el caso de mujeres mayores a 45 años, de cada 25 nacimientos, uno tiene Down. Vean ustedes la relación que hay con la edad materna, ¿no? Mientras más edad tenga la madre, hay mayor probabilidad de que se pueda presentar el síndrome Down. Síndrome de Edwards, una serie de anomalías craneofaciales que se pueden observar, ¿no? En la formación de las orejas, formación del cráneo, hay retardo mental, los puños están cerraditos, alteraciones, ¿no? En desarrollo craneal y la incidencia de uno en 8.000 nacimientos vivos. Trisomía 13 patao, también una serie de anomalías craneofaciales, también hay retardo mental, defectos graves del sistema nervioso, holoprotencefálico, que es un defecto de la formación del cerebro, eso es más grave, ¿no? 1 en 20.000 nacimientos vivos. Ahora, hasta ahí los cromosomas somáticos, porque hemos visto que el cromosoma 13, 18 y 21 son somáticos. También ellos que pueden afectar a los cromosomas sexuales, ¿no? En el caso de las mujeres, si afecta a este cromosoma, por ejemplo, ¿cuántos cromosomas tiene una mujer? 46XX. ¿Qué significa que afecte o se gane un cromosoma? Sería 47XXX. Y eso se llama superhembra. ¿Cómo se llama esa afectación? Superhembra. Y en el caso de las superhembras, no hay mayor afectación. Son mujeres fértiles que puede pasar desapercibido, cuya incidencia va a ser en 1 de 960 nacimientos, ¿no? Puede haber un ligero retardo mental, pero pasa desapercibido, el aspecto es normal y es fuerte. Pero ¿qué pasa cuando afecta al varón? Cuando afecta al varón, pues hay 47XXY, y eso se llama ¿qué cosa? Síndrome de Klinefelter. En este caso, las características que tiene ese síndrome son personas que son muy altas. Ojo con los altos. Pero además acarrea esta anomalía en relación a las mamas, al desarrollo de la glándula mamaria, que en el hombre debe estar inhibido ese desarrollo. Y eso se llama ginecomastia. Ya se están mirando las mamas. Además que este síndrome acarrea hipogonadismo, es decir que pues, sus gónadas no están desarrolladas completamente. Los miembros, tanto superiores como inferiores, son extremadamente largos y no son tan proporcional al cuerpo, pero también acarrea cierta disminución del coeficiente intelectual. Ese es el caso, ojo por lo que van a jalar el examen. Hasta ahí hemos visto, ¿no?, las aneuploidías y las poliploidías. Ahora vamos a ver la anomalía de la estructura. Y ya de inicio más o menos las expliqué. De todas ellas, que se llaman translocaciones
deleciones, duplicaciones, inversiones e isocromosomas, la translocación y las inversiones son aquellas que se pueden heredar. Se heredan cuando ocurre esta anomalía en la estructura de cromosomas. Ahora, ¿cómo se puede llevar? ¿Cuál sería la causa? Pues las causas pueden ser por radiaciones, por fármacos, por virus, por sustancias químicas, e implica una ruptura del cromosoma. Ahí tienen ustedes las translocaciones. Estos son dos cromosomas que no son homólogos. Una parte de los cromosomas se transloca a otro que no es homólogo, pero no implica anomalías del desarrollo. No se comportan necesariamente. Puede ser equilibrada y desequilibrada, pero no implica anomalías graves. ¿Listo? Sí. En el caso de las deleciones, acá sí tenemos un síndrome. Ojo, no aprenden este síndrome. Este síndrome se llama el síndrome de Cri-du-Chat, o síndrome de Lejeune, o síndrome del maullido de gato. ¿Por qué se llama así? Porque el bebito cuando nace pues llora como un pequeño gatito. Por tampoco es el nombre, pero el nombre que lo van a encontrar es como Cri-du-Chat. En este caso hay una ruptura del cromosoma, pérdida de una porción del cromosoma. Acá, en el par cromosoma número 5. En el cromosoma número 5, el brazo corto ha llevado a cabo una lesión, ha habido ruptura de esta porción del cromosoma y se ha perdido. Este es el genotipo. ¿Qué significa este genotipo? Significa que está afectando el cromosoma número 5, el brazo corto del cromosoma número 5 y la región 15.2 de este cromosoma, de este brazo corto. Eso significa ese genotipo. ¿Qué presentan estos niños con síndrome de Cri-du-Chat? Microcefalia, la cabeza es pequeña, hay un retardo mental, cromosomas en forma de anillo o anulares. Cuando los extremos del cromosoma se aproximan, se unen y se pierde información y se forma este cromosoma anular. Hay pérdida del cromosoma, pérdida del material genético, ¿no? Y eso es el cromosoma en anillo. Puede afectar algunos síndromes, como Turner, como Edwards, y también puede afectar a otros. Los síndromes de genes continuos. A ver, algunas veces se pueden presentar estos síndromes, sobre todo el Prader-Willi y de Angelman, en los cuales cuando se hace el cariotipo, se hace el estudio de los cromosomas, no se evidencia alteraciones. ¿Y eso por qué? Porque las resoluciones que se emplean para verificar estos cromosomas son grandes y hay que hacer un estudio más profundo. Por lo tanto, pueden haber microdeleciones, o sea, pequeñas porciones microscópicas, más pequeñitas, ¿no? Como pérdida de material genético, que puede acarrear estas anomalías. Y eso se llama el síndrome de genes continuos. Tenemos acá dos tipos de síndromes, el llamado Prader-Willi y el de Angelman, en el cual el cariotipo es el mismo, vean ustedes. Afecta al cromosoma número 15, brazo largo, sector 2. En ambos, afecta al cromosoma número 15, brazo largo, sector 2. ¿Cuál es la diferencia? Uno de ellos es más severo. En el caso del síndrome de Angelman, el retardo mental es severo, es grave, comparado con el síndrome de Prader-Willi, del cual el retardo mental es leve. Entonces es más severo. Ahora, ¿cómo sabemos, ¿no? ¿Cuál es cuál? Por la procedencia del gen afectado. Cuando procede del padre, presenta síndrome de Prader-Willi. Cuando la afectación se procede de la madre, ¿no? Se produce Angelman. Ahí está la diferencia. La diferencia está dependiente del sexo del progenitor que lo transmite. ¿Listo? Bien. Ahí tienen ustedes un libro de Moore, una tabla con muchos ejemplos de lo que son síndromes de genes contiguos, no solamente el de Prader-Willi, Angelman, hay otros síndromes
que también lo tiene en el. Las duplicaciones. Duplicaciones es decir que era no duplicar una porción del cromosoma, son las menos dañinas y las más comunes. Se duplican porciones del cromosoma. Las inversiones se invierten, como dice su nombre, ya sea del brazo largo al brazo corto, se van a invertir. No, tampoco habría una serie de anomalías. Y los isocromosomas, como indiqué al inicio, es la división de cromosoma en cromátides, pero que va en sentido horizontal. Esta porción pierde el brazo largo y esta porción pierde los brazos cortos. Y esto afecta generalmente el cromosoma X. Ahí estoy marcando lo que más o menos deben de saber. Ahora, aparte de ahora hemos visto número de los cromosomas, hemos visto la estructura del cromosoma y vamos a ver que también se puede afectar el funcionamiento del cromosoma y eso se llama mutación, ¿no?, genética. Entonces, cuando se produce por mutación genética, vamos a ver que se afecta el funcionamiento del gen. Está afectado el funcionamiento del gen. Y es el caso de la acondroplasia que estamos presentando aquí, que muchas veces la conocemos como enanismo. Ojo, llamar enanismo no significa no definir o diagnosticar esta afectación. Esta afectación que ustedes ven ahí, muchas veces los jóvenes le ponen enanismo, no es enanismo, se llama acondroplasia. ¿Qué significa enanismo? Personas de baja estatura, que pueden tener diferentes causas. En el caso de la acondroplasia se produce por una mutación genética en el cromosoma número 4. ¿Qué brazo? Brazo corto del cromosoma número 4, en el cual hay un cambio de un nucleótido en la combinación de su ADN, su cadena de ADN. Es una afectación por mutación genética. Y hay otros ejemplos como las hiperplasias suprarrenales congénitas, también se pueden presentar con mutación genética. El llamado síndrome del cromosoma X frágil. Este síndrome afecta más a varones, sobre todo cuando aquellos que van a padecer de demencia o problemas mentales, afecta a los varones. También hay otros tipos de manifestaciones del cromosoma X frágil, retraso mental, hereditario. Generalmente este tipo de afectación de retardo mental en los varones cuando es hereditario está denominado o afecta el cromosoma X. Hay otras anomalías como las distrofias miotónicas, la corea de Huntington, atrofias musculares, ataxias, que también pueden presentarse en este grupo. Bueno, al año 2000, estamos en 2025, hace 25 años, hubo un proyecto mundial sobre el estudio del genoma humano para tratar de comprender las anomalías congénitas, sobre todo el funcionamiento de los genes, cuál era la función de cada uno de los genes que tienen nuestro cuerpo. Pues vamos a ver de que ello ha permitido poder comprender también cómo es que se presentan las anomalías. Hay muchos genes en nuestro cuerpo que cumplen una función muy importante. Ustedes saben que los cromosomas, todo nuestro desarrollo, todo lo que va a acarrear en la formación del nuevo ser está regulado por el aspecto genético y por la expresión de estos genes. Hay genes que participan en el mantenimiento del desarrollo, que van a llevar a cabo una serie de funciones normales, como funciones de la formación de proteínas, de transporte de sustancias, genes que van a especializarse, se deben expresar en un momento adecuado para poder formar una estructura, genes que son homeocaja, que son de mantenimiento, por ejemplo, pero son también susceptibles a ser alterados estos genes y provocar anomalías. Y ahí tienen ustedes, ¿no?, las anomalías que se presentan cuando se relacionan con las mutaciones de estos genes que son de mantenimiento. Bien.
Anomalías por factores ambientales. Hasta ahí me empiezo todas las criptogenéticas, que es grande, ¿no? Cuando lean su libro de Moore van a ver que es muy amplio. Si lo complementan con Lama, también van a ver que es mucho más grande. Entonces ahora vamos a ver los factores ambientales. ¿Qué son los factores ambientales? Son los teratógenos, a los cuales la madre se va a exponer, ¿no?, durante el desarrollo. Estos pueden ser fármacos, o pueden ser virus, o pueden ser bacterias. Como por ejemplo, el genotipo o el genoma humano. La época de exposición, la etapa del desarrollo en la cual se expone la madre. ¿Qué más? La dosis, la cantidad de fármaco y el tiempo de exposición. Vamos a ver que son importantes para que pueda cambiar una serie de anomalías. Ahí tienen ustedes una lista de fármacos en su libro, las cuales van a cambiar una serie de anomalías. Importante saber de que cada estructura que se va a desarrollar tiene un periodo crítico de su desarrollo. Nosotros sabemos que el periodo crítico va a estar hasta la 8ª semana, que es el periodo embrionario, pero vamos a ver que cada órgano va a tener un periodo crítico. Por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no?, tiene un periodo crítico hasta la 5ª semana. Es un periodo más crítico, pero sabemos que también es susceptible de alterarlo posteriormente. Pero en relación a su desarrollo, es un periodo crítico. El corazón, los miembros, los ojitos y cada una de las estructuras tiene un periodo crítico y están dentro casi de las 8 semanas. Entonces, cuando la madre se expone a la acción de un fármaco y que tenga grandes dosis, mayor exposición, entonces si está en este periodo crítico, es posible, ¿no?, de que se puedan presentar anomalías del desarrollo. Las tetraciclinas, que son antibióticos que se usan cuando la madre se expone o el producto se expone a las 18 semanas hasta los 16 años, es posible, ¿no?, causar anomalías en la coloración del metal. Por lo tanto, está contraindicado en esas etapas. La exposición a fármacos en relación al desarrollo de las extremidades, también vamos a ver que es posible causar alteraciones, como lo estamos viendo en esta imagen. Alteraciones del desarrollo de los músculos. ¿Listo? Sí, vamos a ver una lista de fármacos o de teratógenos que acarrean una serie de anomalías, como por ejemplo los virus, la rubiola, cataratas, anomalías en la formación de los ojitos, afectaciones cardíacas. El virus del Zika puede causar microcefalia. Agentes físicos como las radiaciones X, ¿no?, químicos como la talidomida. El efecto de la talidomida, ¿no?, vamos a ver de que acarrea una serie de anomalías importantes en el desarrollo de los niños. Estamos hablando de anemia,
comenzando a retardo mental leve, pero también acarreando una serie de anomalías faciales. Y tenemos acá el defecto de la coloración de los dientes causado por las tetraciclinas. Alteración de la coloración de los dientes. Entonces, como ven ustedes, pues puede afectarse, ¿no? La exposición a fármacos, ese es el síndrome alcohólico fetal, la exposición, miren, no en grandes cantidades, pero acarrea una serie de anomalías presentes en este síndrome alcohólico fetal. Las hormonas también pueden afectar al producto, enfermedades de la madre, carencias como el yodo puede afectar y causar bocio congénito, algunos metales. Ahora, por herencia multifactorial. Entonces, cuando se combina el aspecto genético y el aspecto ambiental, entramos a causas de herencia multifactorial. Y ahí tenemos al labio leporino, paladar hendido, defectos del tubo neural. Lo que vemos acá es una espina bífida. Significa que el neuroporo, el caudal en este sector lo ha cerrado, y acá hay una abertura de esta porción del tubo neural, que se llama defecto del tubo neural, que es posible prevenirlo. Y ustedes en el seminario van a saber cómo se previenen los defectos del tubo neural. La madre tiene que tomar una vitamina. Es más, hoy en día se programan los embarazos, ya no es como antes, no voy a salir embarazada, pues la embaracé, ¿qué voy a hacer? Hoy en día no, hay que programar el embarazo. Tienen que pensar, ustedes que son mujercitas y varones, pensar de que si el niño nace en el mes de marzo o abril, va a perder un año para entrar al colegio. Entonces, ¿cuándo debe nacer? En enero o febrero, para que puedan matricularlo en el mes de marzo. Si no, se dará un año. Entonces, así uno va pensando y programando la gestación. Y hoy en día se puede hacer con toda la diversidad de métodos anticonceptivos que hay. Mi mamá hizo eso con Marita, porque iba a hacer bailarina, pero como ya sabía que iba a ser el año, la secuencia de 21 de marzo. Entonces, vamos a ver. Hoy en día es posible hacer eso. Entonces, vamos a ver de qué. Cuando uno está pensando, si o está programando un embarazo, antes de embarazarse, por lo menos unos 6 meses antes, consumir esta vitamina para que su cuerpo esté preparado y en el momento del embarazo evitar los defectos del tubo neural. Díganlo. B12, B9, es ácido fólico se llama. El ácido fólico. Entonces, cuando la madre se quiere embarazar, pues tiene que tomar ácido fólico. Y el ácido fólico previene los efectos del tubo neural. ¿Listo? Bien. Bueno, cuando uno está embarazada, lógicamente que tiene que ir a la consulta, primeramente hacer un diagnóstico y hacer evaluaciones. Hoy en día, mediante la ecografía, se pueden hacer estas evaluaciones y ya las hemos visto también en el desarrollo del embarazo. Las ecografías han avanzado bastante, nos ayudan mucho a evaluar el desarrollo del producto. Cuando se hace el primer examen, generalmente inicios entre la 6ª y 8ª semana, luego el segundo examen hacia las 14 semanas, posteriormente se hacen los tercer examen, cuarto, a las 26 semanas y el último al término, ¿no? Para observar si hay la presencia de anomalías, y en el cuarto examen, que es el último, para ver ya dónde está localizada la placenta y cuál es el desarrollo ponderado fetal, es decir, evaluar cuánto mide y cuánto pesa para ver si es que va a ser un parto normal o un parto por cesárea. Listo, eso es la evaluación de la ecografía. Ahora, también se puede observar el análisis del suero materno. ¿Qué se observa en el suero materno? Las alfa-fetoproteínas. ¿Quién produce alfa-fetoproteínas? El hígado del feto y el saco vitelino. Ahí está, el hígado del feto y saco vitelino.
la finalidad de detectar anomalías. Pero esto no se hace siempre. Se hace cuando hay una sospecha de anomalías, cuando hay un historial genético en la familia. En mujeres que tienen más de 38 años, cuando hay sospecha de anomalías, cuando hay antecedentes familiares. ¿Y para qué? Para poder hacer cultivo y evaluación de las células fetales. También se puede tomar un muestreo de una pequeña porción de la placenta, que se llama muestreo de vellosidades poliónicas. Y es muy similar. Ambas técnicas son invasivas. Pero comparando el muestreo de vellosidades poliónicas con lo que es la amniocentesis, vemos de que en este caso los resultados del cultivo de células se obtienen hacia el segundo y tercer día. Sin embargo, en la amniocentesis se obtiene hacia los 14 días. Hay diferencias en el resultado de los cultivos celulares respecto al líquido y respecto a la